Y tengo en la línea a Quique Mireles con dos temas importantísimos, dos temas muy importantes: la responsabilidad del gobierno para cuidar a los ciudadanos y, por supuesto, lo que está sucediendo en Colombia con estas manifestaciones. Adelante, Quique Mireles, te escuchamos. ¿Cómo estás? Un gusto saludarlos desde aquí, desde Querétaro. Y efectivamente, vamos a iniciar, si quieres, primero con lo que está pasando en Colombia, que es de verdad gravísimo. Y usted se preguntará que por qué nos debe de interesar. Pues es claro, ¿no? Nos debe de interesar porque todo surge a raíz de un movimiento de protesta social respecto a las reformas impositivas fiscales que quería imponer el gobierno del presidente Iván Duque y que querían agravar pues algunos productos básicos con un incremento en el IVA para poder recaudar más, para poder pagar la deuda externa que tiene Colombia, que hasta la fecha de hoy ya equivale al 52% del Producto Interno Bruto. Y pues esto generó una movilización fuerte de las personas en calle, y eso, hasta ahí todo iba bien, hasta que, bueno, apareció la sombra de nuevo del expresidente Álvaro Uribe, que sugirió el uso del ejército contra los civiles. Y bueno, todos sabemos que la llegada de Iván Duque fue impulsada precisamente por Álvaro Uribe, y pues estas palabras hicieron eco y provocaron que evidentemente el ejército tomara las calles, principalmente en las ciudades donde había mayor movilización, que son Bogotá, Medellín y Cali. Y bueno, la catástrofe del uso excesivo de la fuerza pues ya lleva más de 20 muertos, 800 heridos y cerca de 400 detenidos en suelo colombiano. ¿Esto por qué viene al caso con lo que está pasando en México? Pues porque en México hemos sido testigos de cómo cada vez se está empoderando más a las Fuerzas Armadas y al ejército en temas tanto económicos como políticos. Y pues aquí están los riesgos, lo estamos viendo en un país hermano como es Colombia, y que hoy pide auxilio porque la censura de las imágenes que están surgiendo desde suelo colombiano en redes sociales se está potencializando, porque desgraciadamente no quieren que se sepan las violaciones de derechos humanos que se están llevando a cabo en suelo colombiano. Y pues nosotros aquí alzamos la voz por ellos, así como muchos países alzaron la voz cuando sucedió este tema de la tragedia del metro, de la línea 12, que más que línea dorada, como se le conoce, yo le pondría que es una línea oscura porque desde sus inicios tenían los temas de mucha polémica, ¿no? Recordemos cómo inició el proyecto de la línea 12 del metro. Inicia en la administración de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno en aquel entonces Distrito Federal. Y bueno, inicia con haciendo absolutamente todo lo contrario de lo que el entonces director del metro, Francisco Bojorges, había expuesto. En ese entonces Mario Delgado, el actual presidente de Morena, era secretario de Finanzas de Marcelo Ebrard, y por ahorrarse unos pesos, literalmente, él lo dijo, que por ahorrarse y porque salía más barato, alrededor de un 7%, optaron por utilizar otros trenes diferentes a los sugeridos, otro tipo de vía al que había sido sugerido y otros tramos totalmente diferentes a lo que el proyecto originalmente había sido sugerido. Y bueno, pues ya vimos lo que provoca el tomar decisiones únicamente pensando en el ahorro, en esta austeridad criminal, como yo le digo, porque después viene una serie de gobiernos que precisamente son encarrilados en este mismo tema ideológico, y llegamos hasta el actual gobierno de la Ciudad de México, que es con Claudia Sheinbaum, que no solamente llevó un presupuesto disminuyó el presupuesto de mantenimiento del metro, y no tenía ni siquiera una persona, un jefe de mantenimiento en el metro de la Ciudad de México, sino que también nos acabamos de enterar que se realizó un subejercicio en el presupuesto del metro en 2020, ¿sí? Un subejercicio de más de casi el 9% de su presupuesto. ¿Qué es subejercicio? Subejercicio es cuando se tiene un dinero destinado para utilizarlo en determinada cuestión y no se utiliza. Es decir, no solamente no hay el dinero suficiente para poder llevar a cabo el mantenimiento del metro de la Ciudad de México, sino que además no se lo gastaron. Lo que había no lo terminaron de gastar, lo que implica que aquí debe de haber responsables. A la gente que nos está viendo le comento que un tren del metro y el tramo por el que corre el metro debe de tener mantenimiento cada 700,000 kilómetros corridos por tren. El día de hoy, en las líneas del metro, están corriendo trenes con más de 1,400,000 kilómetros sin recibir
mantenimiento alguno y contando. Entonces las tragedias desgraciadamente se pueden incrementar si siguen estas cuestiones, y lo sorprendente es que la jefa del metro, la directora del metro, quien ni vamos a mencionar su nombre porque la verdad ha estado ausente desde el inicio de la administración, no ha presentado su renuncia tras el peor accidente de metro que se ha registrado en la Ciudad de México en la historia. Pues usas muy bien el término cuando dices la austeridad criminal, porque de eso se trata, de la austeridad criminal. Y sí, lo que estamos viendo aquí es el juego de la papa caliente. Nadie es responsable, nadie. La falta de mantenimiento no es responsable porque no hubo falta de mantenimiento, eso es lo que dicen. Cuando a la vista veíamos las fotografías de cómo estaba la trave pandeada, entonces el mantenimiento sí es el culpable, y también son culpables muchos otros que se han deslindado, como el mismo Marcelo Ebrard, que dice que él entregó el gobierno del Distrito Federal a Mancera y entonces ya no es responsable. Le entrego y ya no es responsable. Es así como totalmente responsable por las decisiones que te comento desde la presentación del proyecto, en el cual él y Mario Delgado optaron por inyectarle menos presupuesto por otras cuestiones que no eran las originalmente planteadas por los expertos en el tema. Entonces desde ahí viene ya una serie de responsabilidades en las que definitivamente tienen que ser señalados e involucrados. Evidentemente después también vendrá el tema de que cada vez se reduce el presupuesto de mantenimiento para el metro de la Ciudad de México. Hoy en día el presupuesto que tiene el metro de la Ciudad de México solamente alcanza para mantenerlo funcionando. O se da mantenimiento o funciona. No hay para las dos cosas, y esto no puede seguir así, porque estaríamos hablando próximamente de tragedias como la que desgraciadamente acaba de ocurrir esta semana, en donde desgraciadamente los que pagan al final de cuentas la corrupción y la negligencia son personas totalmente inocentes, ¿no? La ciudadanía. Así es, pues muchas gracias, Quique Mireles, con esta reflexión que haces tanto de Colombia como del metro. Muy atinados tus comentarios. Solo sí, para finalizar a ver, y dejarlo ahí, los mismos constructores de la línea 12 del metro están hoy involucrados en la construcción de la refinería Dos Bocas y el Tren Maya. Digo, para que vayamos ahí tanteándole el agua a los camotes, y de hecho hay un proyecto de que quieren hacer elevado un sector del Tren Maya. Digo, los mismos que construyeron la línea 12 que se colapsó están proponiendo que una parte del Tren Maya vaya volada, y los volados vamos a ser nosotros. Entonces déjelo y busque ahí un nombrecito en Google, busque Riobó y vea nada más qué involucra Riobó y a quién involucra por parte del gobierno federal, que es efectivamente pues directamente al presidente de la República. Así es, ellos mismos van a construir, imagínate el aeropuerto, imagínate el Tren Maya. Y por cierto, también hay que decir lo que ya se viene diciendo, ¿no? Marcelo Ebrard es el encargado de comprar las vacunas. Ahí se los dejamos también. Eso sí, ya no sabemos si llorar, reír o ponernos a rezar.